Presión de vapor saturado, ¿de acuerdo? Entonces acá el fundamento es que nosotros tenemos un sistema, en este caso con líquido. Vamos a suponer que tenemos acá agua, ¿no? Y le aplicamos calor. Entonces en primera instancia lo que va a suceder es que las partículas que están, digamos, en la base, más cercano al calor, entonces adquieren, digamos, una energía cinética mayor, y entonces van de esta forma, rompen la tensión superficial y pasan a vapor. ¿De acuerdo? Entonces así va a suceder con un conjunto de partículas y el espacio, ¿no? Supongamos que este está cerrado, entonces el espacio lo van a llenar de partículas de vapor. Nosotros en aproximación, digamos, de comportamiento vamos a decir que se trata de un gaseado. ¿De acuerdo? Entonces lo que sucede es que a toda temperatura va a haber esta salida de partículas, pasar de líquido a vapor. Pero al mismo tiempo, como ustedes comprenderán que acá existe, digamos, mayor temperatura, acá menor temperatura, entonces también va a haber, digamos, partículas de vapor que van a ser, digamos, transformadas en líquido y vuelven al sistema. Bueno, de esa manera, aplicando calor se va saturando el medio, saturando. Y entonces se define que el vapor está saturado cuando la cantidad de partículas que pasa de líquido a vapor es igual a la cantidad de partículas que pasa de vapor a líquido. ¿De acuerdo? Entonces, alguien habrá escuchado, digamos, en los anuncios del CENAMIC, ¿no? Humedad relativa, saturación de la atmósfera, 93%. Pero nosotros hablamos de presión de vapor saturado cuando está al 100%. Nos interesa, digamos, medir esa presión. Esa presión del vapor cuando está saturado es esta presión cero, que en otros ensayos, ¿no? Y a otro nivel y en otro laboratorio han alcanzado determinar esta regla de correspondencia, digamos, de acuerdo al comportamiento. Algo de ello va a suceder en este sistema. Acá tenemos, digamos, un mechero en esta parte, ¿no? Prendemos y le vamos a aplicar calor. Entonces, estamos allí aplicando calor. Partículas van a empezar a subir, ¿no? A pasar de líquido a vapor, se va a saturar, ¿no? El espacio ¿no? Y entonces también va a salir vapor por estos conductos y por estos conductos. Se ha determinado que el sistema se satura cuando comienza a hervir. Bueno, a toda velocidad sale y a toda velocidad regresa. Ya la cantidad que les he hecho mención en esta parte. Entonces, teniendo conocimiento de que a esa temperatura se satura, ¿no? O en esas condiciones se satura, entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Acá van a observar un conducto, que es esta manguerita, ¿no? Lo van a cerrar herméticamente, ¿ya? Porque lo que queremos es estudiar este vapor y por lo tanto debe estar el sistema cerrado. Esto lo van a cerrar herméticamente, no con una pita, no, sino con su pasador, les sugiero, un pasador bien apretado ahí, que no entre ni salga ninguna partícula. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, entonces, digamos que uno de los alumnos, no hará esta operación de ingresar el tubo hasta el fondo, ¿ya? Hasta el fondo. Entonces, esto, digamos, va a tener esta característica, ¿no? Y acá estará el sistema, ¿no? Esto llegará ahí. ¿De acuerdo? Obviamente que se va a establecer un nivel de mercurio. Todo esto va a ser mercurio y así de esa manera, ¿no? Bien. Pero esto va a suceder cuando estamos iniciando la operación. Se cierra el conducto, se coloca el mercurio, se apaga el fuego, ¿ya? Y comienza la medida.
ustedes van a elaborarse acá un cuadrito de esta manera, que es lo que van a presentar como dato. Entonces dicen de acá temperatura, altura de mercurio, altura de agua, porque sobre este mercurio que va a haber acá se va a formar una columna también de agua, ¿ya? Bueno, como esto se va a ir enfriando, el fuego ya apagó, ¿no? Se va a ir enfriando, entonces ha partido de un equilibrio, va a querer mantener ese equilibrio. Como se va enfriando, entonces el vapor va, digamos, ya desaturándose, si es que cabe el término, y va a querer, digamos, copar el sitio, va a desocupar el sitio, pero por el equilibrio esto va a succionar de esta manera al mercurio. Entonces el mercurio comienza a subir así. ¿Para qué? Para compensar lo que había al final. Y entonces supongamos que en un término medio esté allí, esto obviamente, ¿no? Conservación de la masa va a bajar, entonces llega a ese nivel. La altura de mercurio se refiere a esta altura, altura de mercurio. Y entonces, como le decía, por acá se forma una columnita de agua, entonces ustedes altura de agua. ¿Qué es lo que se va a establecer? Entonces usted, por el principio de los vasos comunicantes, dice un mismo sistema y al mismo nivel tienen la misma presión, M, y por acá N. ¿De acuerdo? Repito, este mercurio están comunicados, están al mismo nivel, entonces la presión en M es igual a la presión en N. ¿De acuerdo? La presión en M es la presión atmosférica. ¿De acuerdo? La presión en N es la presión por altura de mercurio, hidrostato, más la presión por altura de agua, más la presión de las partículas de gases que están golpeando las paredes. ¿De acuerdo? Entonces la presión del vapor, pero que no ya es saturado, ¿correcto? Entonces ustedes despejan acá presión del vapor igual a la presión atmosférica menos la presión por altura de mercurio menos la presión por altura de agua. Ahí está, de esta forma. Esta presión de vapor es la presión que va a considerarse ahí. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen en su tabla, cuando empieza la operación, digamos que a 98 grados centígrados, entonces la altura de mercurio es 0, la altura de agua, supongamos 0. Entonces acá se recomienda bajar de 5 en 5. Pero ¿qué sucede? A veces el sistema se averia, es decir, esto sucede, ¿no? Está bien cerrado, sube el mercurio bonito, ¿no? Ustedes están alegres, ¿no? De repente se baja. Entonces, seguramente algo ya no aguanta acá y comienza a pasar. Entonces, para ello, la guía recomienda de 5 en 5. No van a necesitar nada, voy a retirarme. Fósforo. Ya. Entonces acá, por ejemplo, de 98, digamos, pueden pasar a 95, de 3 y van a obtener más puntos. Entonces acá, altura de mercurio 1, altura de agua 1, y así, el 92, por ejemplo. Entonces, altura de mercurio 2, altura de agua 2, y así, unos 8 datos. ¿De acuerdo? Unos 8 datos. ¿Qué se va a hacer con estos datos? ¿Cómo se va a trabajar en esta forma? ¿No? Obviamente que allí es un poco, digamos, complicado para este informe trabajarlo de esa manera exponencial, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer acá, usted dice, a esto le llamamos sí, y dice sí, ¿no? Logaritmo neperiano de presión de vapor
es igual a logaritmo neperiano de P sub 0 más logaritmo neperiano en base E, entonces me reporta menos alfa sobre la temperatura. ¿De acuerdo? Aún así, la interpretación no va a estar, digamos, acorde con lo que contamos nosotros matemáticamente ahorita para rápidamente hacer un informe. Le adaptamos por, acá digo, aproximación lineal. ¿De acuerdo? Por aproximación lineal. ¿Cómo es esto? Y igual a B más AX. ¿De acuerdo? Entonces, tal que X es igual a 1 sobre T y A es igual a menos alfa. De esa forma, ¿no? Ahora, esto lo llevamos a un sistema referencial que tenemos YX, X, Y. ¿De acuerdo? Y entonces, allí graficamos los 8 puntos. Temperatura, acá tenemos temperatura, PB, por acá aproximadamente, digamos que sale así, los 8 puntos. Entonces, lo hacemos por mínimos cuadráticos, recta, mínimo cuadrática, laboratorio número 1 de física 1, ¿no? Y entonces acá obtenemos una aproximación lineal así. ¿De acuerdo? Y por extrapolación, entonces hacemos esto, y este es el logaritmo neperiano de P sub 0 igual a C. Antilogaritmo y hallamos P sub 0. ¿De acuerdo? Bien, en líneas generales es eso que posiblemente ustedes ya lo tendrían en su informe previo, que presentaron la vez pasada, ¿no? Pero, digamos, para evitar un poco el exceso de preguntas, dudas, entonces creí conveniente explicarlo de esta forma. Si hay alguna pregunta para salir de dudas. Van a necesitar, digamos, ya eso lo sacan por tabla, más o menos la presión atmosférica acá, digamos, estamos en esta zona, lo sacan por tablas, ¿a qué altura? ¿No? Porque depende de la altura respecto del nivel del mar. La temperatura ambiente, ahí está el termómetro, lo leen y esos son los datos. Estas 3 columnas son nada más y los datos que les he mencionado. ¿Ya? Preguntas, nuevamente. ¿Todo está claro? Advertencia. Jóvenes. Ahora le están dando una bandejita. Porque normalmente en cada sesión se rompe o 1 o 2 tubitos de mercurio. ¿Ya? Y es que a veces los alumnos están distraídos, ahora que van a trabajar en mayor cantidad por grupo, ¿no? Van a querer agarrar el mercurio. Entonces, uno está confiado de manipular un tubito, pero ese tubito tiene un material que es 13 veces y medio el agua en masa. Por lo tanto, pesa 14 veces, algo así, mayor que el agua.